Voy a dar dos puntos de inicio, que de todas formas están recogidas en la ponencia y un poquito más desarrollado que la sencillez en que voy a exponer. Y la primera definición sería que la industria tradicional en su conjunto, no solo los molinos, sino la industria tradicional en su conjunto, no es un patrimonio cultural menor, tal y como se pretendía de informarnos desde hace algún tiempo. ¿Por qué? Hombre, porque si analizamos la tecnología, la historia de la tecnología, desde tiempos incluso de los romanos hasta la época medieval, vamos viendo un desarrollo del tema de los molinos, incluso un documental, como puede ser Verderais, por ejemplo, o puede ser las abadías medievales, todo el tema de molinos que tienen, hasta pasar al Renacimiento, que allí ya encontramos un volumen de textos de enciclopedias, por llamarlo de alguna forma, en la que podemos encontrar tratados de tecnología y mecánica, como puede ser nuestra compañera italiana, lo conocerá bien, Tacola, por ejemplo, que fue un elemento ingeniero de una altísima calidad técnica, incluso los descubrimientos que se han hecho en el 18, él ya los proporcionaba en ese momento. Tenemos también Leonardo da Vinci, que no solamente estudiaba los mecanismos, sino cómo se erosionaban los mecanismos, cosa que como traducción tiene hoy día que la arqueología experimental naval, por ejemplo, y también de molinos, pero la naval, utiliza maquetas con máquinas que reproducen aquellos movimientos y cómo se iban erosionando aquellos productos y cómo funcionaban. Bien. También tenemos, ya sabéis, Juan de Herrera, que tiene en Madrid el molino de Aldaña, que es un molino de cubo precioso que está un poco abandonado. Pero bueno, lo que quiero decir es que a lo largo de toda la historia de la tecnología, lo que son los molinos han aparecido como figura principal de su desarrollo. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, que los molinos jamás se les puede considerar como un arte separado del arte monumental y que, sobre todo, hay que aplicarle las mismas condiciones de conservación que el patrimonio monumental. Lo dicho así, de esta forma, quizás parezca un poco pretencioso, pero vamos a ver el por qué y cómo. ¿Cómo habría que conservar los molinos? Aparte de tener una identificación con la historia de la tecnología, tiene algo que es muy singular, que muchos restos primigenios, auténticos, muchos de esos restos todavía hoy día los podemos ver tal como eran, cosa que otros tipos de arquitectura, bueno, salvo cuestiones muy conocidas, no pueden ofrecer. Entonces, en ese sentido, habría que ver qué elementos se han utilizado en la historia de la restauración medieval, de la restauración tecnológica para poderlos aplicar. Y fundamentalmente tenemos que fijarnos en lo que han sido las cartas de restauración, que son los elementos internacionales que han dado unas pautas para cómo conservar o cómo restaurar. Hasta el año, la Segunda Guerra Mundial, sí, esa época podemos tomar como límite, tenemos ahí dos tendencias. Una, que es la romántica, recordar a Viollet Dardou, por ejemplo, y tenemos otra que es el modernismo, lo moderno. En cuanto a la parte romántica, prevalecía un tipo de intervención que era el tipo estilo, que quería decir que tú podías completar un monumento en base a un estilo que en ese caso, por ejemplo, era el gótico, el que más predominaba, y completar un monumento en base a una hipótesis que tú hacías sobre el gótico. Aquí tenéis un ejemplo importante con la catedral, no me atrevo a hacer ninguna sugerencia ahora mismo, pero la intervención de Gaudí sobre la catedral medieval tiene muchas claves que explica todo este tipo de cosas que habría que ver en otras circunstancias determinadas. Bueno, a partir de ese momento empiezan unas cartas internacionales
que en vez de considerar la problemática con el simple monumento, empiezan a ampliar sus objetivos y sus elementos de interpretación. Y lo interpretan sobre todo a partir de la Carta de Venecia. La Carta de Venecia es un punto fundamental del tratamiento de la conservación y restauración mundial. Ahí es donde arranca todos los sistemas, tanto de la UNESCO como del Consejo de Europa después, como la Comisión Europea, que luego vamos a ver alguna cosa, y ahí parte todo. ¿Qué dice la Carta de Venecia en esencia? ¿Qué añade al espíritu romántico? Añade dos cosas que hay que tener en cuenta, no solamente el edificio, sino la historia y el lugar. Dos cosas importantísimas, su historia y la historia del entorno y el lugar donde está. Entonces, ese es un elemento importantísimo. Otro, que se debe priorizar la conservación sobre la restauración, no a la hipótesis de construcción. Es decir, ahí están completamente en contra de la tradición romántica de Viollet, por ejemplo, para restaurar elementos que no existían ya en ese momento. Bien, existen más elementos que se van incorporando a estos primitivos de la Carta de Venecia. Está Barrington, por ejemplo, en 1933, que el Consejo de Europa, ya estamos en el año 83, introduce criterios que son recogidos en la primera Ley de Patrimonio Histórico español, y son los elementos que están relacionados con el desarrollo o los planes especiales de urbanismo de los cascos históricos. Ahí nace todo el elemento de la incorporación de toda la trayectoria urbanística en la protección de los conjuntos históricos o de los elementos históricos. Hay otro elemento importante que empieza a surgir, que es el tema de hablar de un desarrollo sostenible sobre el conjunto monumental y, sobre todo, y se ha hablado esta mañana mucho de ello, sobre todo el patrimonio inmaterial. Y ahí nos viene del año 1992 de la Carta de Brasil. En Brasil se desarrolló este tema y empiezan a haber líneas transversales en el tratamiento de la restauración o conservación del patrimonio cultural en su conjunto. Pero claro, tenemos metido también el tema de los molinos en ello. Bien, y aparece en el año 76 o algo así, 76, pues la Carta del Paisaje, el Convenio del Paisaje. España la firma con unos años de retraso, pero ahí empiezan a aparecer ya elementos más amplios. El monumento no es solo un monumento, es el monumento, su lugar, su espacio y su paisaje. Entonces ya empezamos a ampliar el concepto de monumento. Y dice ¿y qué es el paisaje? En la carta se ve justamente. El paisaje es el territorio tal como lo percibe la población. Al meter este criterio de que es tal como lo percibe la población, cuando hablamos de patrimonio industrial, que en la generalidad de la tradición de la interpretación de la industria en crisis, se interpretaba como que eso no era patrimonio, eso era otra cosa. No, pues aquí ya se habla de que aunque haya sectores en que eso parezca que no es patrimonio, si la población dice que sí es patrimonio, resulta que sí es patrimonio. Esto no es una cuestión inventada, es una cuestión que existe y que es así. Podría contar varios casos muy interesantes. Hay otra cosa que es la Carta del Patrimonio Industrial de Nizhny-Tagil, que es del año 2003 en Rusia y que fue aprobada por Tiki en aquel momento. Bueno, aquí hablan ya de cosas más amplias incluso, como la unión funcional de maquinaria, los registros de la habilidad humana, los registros documentales, la creación de museos y sitios industriales y las rutas regionales e internacionales. Hay una definición muy exacta que dice que el patrimonio cultural es expresión de valores, creencias, conocimientos, tradiciones propios y en constante evolución. Y hablan de la participación pública y esto es importante, la diversidad cultural. Vamos a ver por qué decimos esto de la diversidad cultural. Porque ahora nos vamos a la última declaración sobre conservación y restauración
monumental o de patrimonio cultural en general. Y es la declaración de Davos en este mismo año. Fue en enero y fue en fecha previa a la realización de las reuniones del Foro Monetario Internacional, que, casualidad, del día anterior se reúnen el Consejo Europeo, la Comisión Europea, ICOMOS, Europa Nostra, en fin, una serie de organismos que deciden hacer una manifestación sobre cuál es la situación del patrimonio cultural previa a las declaraciones económicas que iba a hacer el Foro de Davos en ese momento. Aquí hay un tema que yo os expreso mis dudas o mis interrogantes, que yo creo que es bueno que en un foro así pues, se puedan interpretar. Parece que en sus definiciones, por ejemplo, una de ellas, la más importante, dice, os cuenta que son los representantes del Consejo de Europa, Comisión Europea, ICOMOS, UNESCO, y hay una agrupación de arquitectos que no sé cómo se llaman también, arquitectos de Europa, que tiene que ver con Javi también, y dicen, hacen como una especie de crítica. ¿Qué ha pasado hasta ahora? Y comentan, el uso irresponsable de la tierra, el deterioro del tejido histórico y la pérdida de tradiciones e identidades regionales. Dicen, hemos llegado a eso, y lo hacen como crítica. Entonces, claro, ¿por qué están diciendo esto en el fondo? Pues da la sensación de que realmente están mostrando o están vislumbrando una cierta preocupación por la pérdida de las tradiciones e identidades regionales. Y si es así, puede ser que el hecho de que estas tendencias a la identidad propia de cada sitio sea asumida por organizaciones que están en contra, precisamente, de Europa como concepto patrimonial común. Lo digo como duda mía, no como una definición ni muchísimo menos, pero sí me interesa que estas cosas se vayan dando. Bueno, y Davos propone dos cuestiones. Que la cultura sea como protagonista en el desarrollo económico y social sostenible. Primera cosa importante. Ponen por delante la cultura a los intereses económicos, que lo dice también. Y dicen que para la intervención se necesita una visión holística en el tratamiento del territorio y del paisaje. ¿Qué significa eso? Que un elemento patrimonial estudiado nos da unas consecuencias. Podemos hacer un análisis y decimos, tiene estas características, estos rangos y estas necesidades. Otro elemento del mismo sistema nos puede dar una definición del propio elemento. Entonces tenemos una conclusión y otra conclusión. Pero Davos dice, no, si sumas esta con esta y las ves juntas, te van a dar una tercera conclusión. Eso es el criterio holístico de una intervención en el patrimonio. Eso es, creo yo, importantísimo por la línea que os he explicado que va desarrollando todos los tratados internacionales. Empiezan en el monumento, una cosa muy restringida a sí misma, continúan en el lugar, continúan la historia, continúan el espacio, siguen el paisaje, siguen el patrimonio inmaterial, sigue, es decir, esto va creciendo de forma que no es una sola cosa, sino que son muchas analizando sobre una entidad de patrimonio. No sé cómo, me parece que me he pasado casi. Bueno, pues entonces rápidamente voy a un caso concreto. ¿Cómo se podría aplicar esto? ¿O qué es lo que se puede aplicar? Bilbao. Ahí tenéis una imagen de Bilbao. Estamos en rojo, son las minas de hierro de Bilbao. La situación de las minas. Estamos hablando de que los romanos ya, hablaban de una gran montaña de hierro. Bueno, pues esto es ya de época medieval, ya se explotaban esas minas y el desarrollo de todo el territorio va en función de eso, el mineral de hierro. Los puntos azules en torno van siendo
unas casas fuertes, medievales. Aquí no hay castillos, bueno, es algunos, pero son casas fuertes de los, digamos, propietarios del hierro y propietarios de las fábricas en las que se hacían las piezas de río que iban en los valles que están en medio. Esas piezas que se construían en las ferrerías eran luego transportadas a los puertos, que también eran ellos los que eran los propietarios de los puertos, y para ello se hacía una red de caminos, se construía el puerto, las minas tenían que tener sus formas de descargar el mineral, y ellos construían, estos propietarios, construían sus torres fuertes. ¿Las torres fuertes eran defensas militares? No. Eran para convencer a todo el resto de la población que ellos eran los auténticos dueños del territorio. Entonces, todo ese conjunto, si nosotros analizásemos una ferrería o simplemente una torre fuerte, le sacaríamos unas conclusiones. Pero si estudiamos todo el conjunto, amigo, eso es diferente. Hay una línea de construcción de las torres, unas líneas de explotación de las minas y hay una relación entre ellos. Todas las infraestructuras están en función de la organización social que existía en ese momento. Bien. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Me salto otra cosa de los regadíos en Andalucía, Valencia, etcétera, para decir que estos conjuntos son un patrimonio cultural diferente de los elementos que lo componen. Forman un tejido histórico que define nuestros propios territorios, paisajes, como un predominio que hay que conservar. Bueno, lo que describen en el fondo es el perfil de una sociedad que los inventa, los hereda o simplemente los reutiliza. Esto nos plantea una nueva cuestión que podría salir del Congreso para debate, lo que sea, que es el debate o el nuevo debate sobre el significado de patrimonio cultural como identidad de un pueblo, identidad de una sociedad, y los criterios de globalización sobre ese mismo patrimonio. Ejemplo, creo que antes hemos puesto, no nos da tiempo a más, Venecia, en el sentido de que la estructura turística de Venecia está tan globalizada y es tan intensa y tan fuerte que Venecia, para poder conservar sus propios elementos color, está haciendo unas inversiones que van a ser difícilmente sostenibles. Mont Saint-Michel, por ejemplo, que es el símbolo francés medieval y de muchas más cosas, vamos, por abusar, digamos, de las infraestructuras turísticas, perdió su carácter insular, isla, que estaba preconizando como abadía insular prácticamente única que existía en todo el Atlántico. Vamos. Han tenido que hacer una inversión importantísima para poder volver a conseguir su carácter de insularidad. Bueno, dejar esto planteado como pregunta, como interrogante, que es patrimonio cultural y globalización y aplicación de esa globalización en el patrimonio cultural.